Muy buenos días. Como dijo mi hermano Franco, la lectura está en Mateo 17, 24 al 27. Y Mateo 17, verso 24 dice lo siguiente: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échala al suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Bueno, la lectura nos sitúa en la ciudad de Capernaum, o ciudad de Nahum, como se conoce algunas veces. Capernaum está ubicada en una ribera del mar de Galilea, llamado mar por nosotros, pero en el fondo era un lago, en la ribera noroeste del lago, la parte alta del lago hacia el Mediterráneo. Y Capernaum fue muy importante en los tiempos de Cristo, fue como un cuartel general, de ahí empezaba todo. Y Jesús la visitó muchas veces, hizo muchos milagros, tanto así que algunos evangelistas, entre ellos Mateo y Marcos, le llamaron la ciudad de él. Y de ahí empezó toda la expansión del ministerio, el gran centro. Capernaum también podemos entender que era un gran centro comercial, por eso había cobradores de impuestos, gran cantidad de pescadores, era una ruta, de ahí también era originario Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y en esa ciudad ocurre el llamado Mateo, sentado al banco de los impuestos. Ahí, por ejemplo, el Señor quitó la fiebre de la suegra de Pedro, pero en ese lugar hubo una cantidad enorme de milagros. Pero a pesar de los muchos milagros que el Señor hizo así, ahí, Capernaum y otras ciudades que el Señor nombra no se arrepintieron jamás. Y el Señor produce un severo juicio contra esta ciudad y contra las otras ciudades. Tanto había sido los milagros que el Señor hacía ahí, que el Señor mismo dice: si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma existiría hasta el día de hoy. Eso es muy severo. Está en Mateo 11, 23. Ahí está el asunto del impuesto que aquí nos relata Mateo, y ahí está el contexto para que entendamos a dónde estamos y qué vamos a ver. Y hay cosas muy interesantes en este milagro. Un milagro que de repente pasa desapercibido. Lo asociamos a otro milagro, pero no es este milagro. Es cuando el Señor dice al César lo que es del César. Lo asociamos a eso, pero no tiene nada que ver. Aunque eso fue otra cosa, no fue un milagro. Y pasa un poco desapercibido. ¿Por qué está aquí? Pero hay algunas características que nos deben llevar a ver las sobresalientes características de Cristo. ¿Por qué sobre el milagro más que nada? A menudo nos centramos en el hecho mismo del milagro. Si la persona no tiene vista, a ver, ¿cómo el Señor se la dio? O si la persona no puede caminar, ¿cómo lo hizo el Señor caminar? Pero hoy, más que ver el milagro en sí, quisiera ver la actitud de Cristo frente a lo que le demandaron. ¿Cómo lo resolvió? A través de este milagro, descrito en nuestra lectura. Este es un milagro que no benefició a nadie, salvo a Cristo. Y también, por extensión, a Pedro. Nadie lo solicitó. Nadie solicitó un milagro o una señal para que las personas creyeran. No, solamente Cristo lo hizo. Y el Señor obró este milagro para mostrar más bien quién era o quién es. ¿Cuáles eran sus derechos que él tenía? Y principalmente para que los suyos se entendieran o comprendieran. Principalmente en este caso Pedro. Se nos nombra Pedro, pero nos hablan que todos estaban ahí para entender.
Pedro era el más importante, a lo mejor por eso llegaron los cobradores de impuestos a Pedro, pero para entender que estaban todos. Este relato solo lo pone Mateo. Hay que entender eso. Pero debemos considerar por qué lo pone Mateo. El libro del Evangelio de Mateo tiene como su más grande argumento el reino y el rey. Por eso lo pone Mateo. Es el centro mismo del Evangelio, la persona del rey y su reino. Y Mateo pone en su escrito a Cristo como el único y legítimo rey de Israel. El Evangelio de Mateo parte señalando a Cristo como descendiente de David, o sea, el que tenía el derecho al trono, el genuino heredero del reino. De ahí que esta señal sea muy importante al prisma de esa visión, de la visión de Mateo, de quién está hablando. Ahí entender por qué se le estaba exigiendo a Cristo y por qué Cristo le hace una serie de preguntas a Pedro para decirle quién tiene realmente que pagar el impuesto. Este no era un impuesto general, también entendamos eso, no era un impuesto que los romanos cobraban, era un impuesto que se cobraba para el templo. Era medio ciclo o 2 dracmas, o un estatero que equivalía a 4 dracmas. No era un tributo de los romanos, era un tributo de su propio pueblo. Cada varón mayor de 20 años tenía que pagarlo. Y se hacía en primavera. Estamos más o menos, si uno saca la cuenta, en otoño. El Señor podríamos decir que estaba 6 meses atrasado en esto. Sin embargo, Cristo no tenía nada que pagar. Porque este tributo también se hacía para expiar pecados. Cristo no tenía nada que expiar, no había pecado en su vida, es el sin pecado. Y este tributo viene de Éxodo 30, 11 al 16. El tributo en sí era muy pequeño. Si podríamos hoy día calcular lo que debería ser el tributo, podríamos decir que son 4.500 pesos chilenos más o menos. Eso podríamos decir que era el tributo por cada persona. No era un gran problema el valor. El asunto era otro. No estaba en discusión el monto. Si dije, que es mucho, que es poco, no. El monto no estaba en discusión. El problema aquí es que ¿quién le correspondía pagar el tributo? Y Cristo, antes que hablara Pedro, le hace una pregunta muy importante, una serie de preguntas que se responden con otras preguntas. ¿Por qué no debería él pagar el tributo? Y eso lo leyó Juan Carlos, él está en la lectura en Mateo 17, 24 al 26. Y dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, el tributo del templo, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Simón, ¿qué respondió? De sus hijos o de los extraños. Le pregunta el Señor, de sus hijos, de los extraños. Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Hay veces que uno que trata de explicar la palabra de Cristo, pero yo creo que es tan claro aquí lo que está diciendo el Señor. No me corresponde pagar, porque soy el dueño del templo, como lo dice Malaquías, el Señor de todo. Soy el rey. No necesito pagarlo, porque no puedo pagarlo, porque no me corresponde. Eso le está diciendo el Señor en buenas palabras, en palabras fáciles para entender. Le está diciendo, como rey, no tengo obligación de pagarlo. Y además le está diciendo a Pedro que como hijo también, él está exento. Notemos también que en el milagro el Señor no discutió el asunto con los cobradores de impuestos, sino que lo discutió con Pedro, para que Pedro comprendiera quién era y por qué no debería pagar ese impuesto, aunque igual vemos más adelante que lo pagó. El Señor está demostrando que es su derecho no pagar. Pensemos que el Señor del templo, Cristo, no tuvo acceso al templo, nunca.
Solamente accedió al templo celestial cuando una vez resucitado. Él estuvo en los patios del templo, en los atrios del templo. Y los atrios y los patios del templo habían interiores y exteriores. En eso pudo haber estado el Señor, pero nunca estuvo dentro del templo mismo. Solamente ingresó al templo celestial. De este tributo también podemos decir que estaban exentos otras personas, los sacerdotes. Y Cristo era un sacerdote. Sacerdote, profeta, rey. Tanto que se habla de los derechos hoy en día, pero el que tiene el derecho sobre todo, el Señor de todo y de todos, lo vemos renunciando a sus derechos. Qué interesante cómo nos enseña Cristo que a veces es mejor renunciar a los derechos que te corresponden para no estorbar su obra, por amor a su obra. A veces es mejor no reclamar, yo que soy bueno para reclamar, pero a veces es mejor no reclamar por los derechos propios, para no estorbar su obra, y lo vamos a ver por qué. Cristo tenía todos los derechos que podamos pensar e imaginar, incluso más, tenía todos los derechos habidos y por haber, como decía el mundo, tengo todos los derechos habidos y por haber. Pero sin embargo está renunciando a ellos para hacer la voluntad del Padre. Y vuelvo a decir, el dueño y señor de todo renuncia para no escandalizar o ofender a otros. Como lo afirma nuestra propia lectura, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero vamos a ver que después lo dice. Hay veces que hay que abstenerse de algunas cosas que son lícitas para nosotros. Lo dice Corintios, ¿no es cierto? Lo dice 1 Corintios 10, 23, 23. Lo dice el apóstol Pablo, hay que abstenerse muchas veces, son lícitas, pero mejor dejarlas de lado, para no estorbar o entorpecer a otros, para no ser tropiezo de otros. Ahí lo dice el apóstol con respecto a la carne en Corintios, lo que estaba sacrificado a los ídolos o no. Y el Señor le dice que Pablo le dice que no seas tropiezo a judíos y gentiles, ni a la iglesia. Si hay que abstenerse, abstiénete. ¿Es lícito comerlo? Claro que es lícito. Ahí se estaba refiriendo específicamente a la carne. Es mucho mejor que la mayoría de las veces renunciar a nuestros derechos que hacer tropezar a otros, que estorbar a otros. Miren lo que dice el Señor en el último versículo. Sin embargo, Él está diciendo, Él está hablando. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarán un esfratero. Toma y dáselo por mí y por ti. Pero es interesante la palabra, para no ofenderlos, para no estorbarlos, para hacer no ser tropiezo. Eso es la versión original que dice para no ser tropiezo para ellos. Pagar el tributo, no pagar el tributo evitaría que los religiosos levantaran acusaciones falsas contra él. Evitaría también que pensaran que a Cristo no le interesaba el templo o se oponía a pagar el tributo. Y por ende pasaría por alto la ley de Dios. Y es su ley, no la puede pasar por alto. También si Cristo no pagaba el tributo, podrían pensar que él despreciaba el templo, despreciaba toda la adoración que se hizo ahí. Y eso hubiera hecho que rehusaran más, incluso escuchar a Cristo por lo difícil que fue. El Señor prefirió no hacer esto. Cristo renunció a todo lo que le correspondía por amor al mundo. Cumplió toda la ley por amor a los perdidos. Por tus enemigos renunció a todo. Eso lo encuentro increíble. Tanto fue que terminó colgado en un madero por renunciar a todo. Y era el Rey y Señor de todo. Nosotros lo entendemos mejor, de todo. Pero sin embargo, dejó lo que por derecho le correspondía. Lo dejó de lado y pagó el tributo. Para no ofender, para no hacer tropiezo a otro. De repente la prudencia y la humildad cristiana nos enseña a ceder lo que nos corresponde muchas veces. Muchas veces nos corresponden muchas cosas. Pero sin embargo es mejor cederlas para no escandalizar a otros. También tenemos que tener claro que estamos libres de muchas cosas, entre ellas el pecado, pero estamos subordinados a las órdenes de autoridades seculares o civiles.
Nunca debemos renunciar y apartarnos de nuestro deber por miedo. No, por miedo no. Pasando por alto las cosas de Dios. Nunca pase por alto las cosas de Dios. Hay cosas que uno puede renunciar, pero otras no. Pero a veces hay que negarse a sí mismo y decir, bueno, me corresponde, pero prefiero negarme y no adquirir este derecho, no hacerlo útil para mí, para no ofender a otros. A veces me he preguntado qué derecho estoy dispuesto a dejar para no escandalizar a otros. Me he hecho muchas preguntas, muchas veces. Pero la pregunta debiera ser aún más directa. ¿Qué estoy dispuesto a dejar para no perjudicar la obra de Cristo? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Son mis derechos? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para que la obra del Señor no sea estorbada? Y me pregunto también, bueno, si Cristo renunció a todo por mí, lo menos que podría hacer es seguir sus pasos, seguir sus huellas, como lo dice Pedro, sigue las huellas de Cristo. A lo menos debiera ser un imitador de Él. Cuando uno lee estas profundidades, y no solamente aquí, de repente a uno le faltan palabras para explicar cómo renunció el Señor a sus derechos, nos muestra algo sumamente importante para nosotros, que miremos con atención, porque no solamente nos muestra que dejó sus derechos, nos muestra algo sumamente más importante, pensando en Cristo, siendo el Cristo, siendo lo poderoso, siendo el creador, siendo el dueño de todo, siendo el Señor del templo, siendo el Señor de mi vida, renunció a todo, pero nos muestra algo sumamente más importante. Nos muestra su grandeza, nos muestra una humildad como el mundo no ha conocido ni conocerá jamás. No tenía ningún deber de obedecer, pero renunció y se sometió a la voluntad de los cobradores de impuestos. Vuelvo a decir, sin pasar por alto la voluntad de Dios o del Padre. Cumplió con el tributo, no era obligatorio. Aparte, ese tributo, si uno analiza bien, no era un tributo que ya no se cobraba en Israel, pero sin embargo fueron a cobrarse en el Señor. Toda la humildad del mundo y de los hombres no es comparable con la que Cristo mostró cuando estuvo en esta tierra. No es comparable. El mundo habla de muchas cosas. Nos habla de misericordia, de humildad, derechos, de sencillez, sabiduría, amor, sacrificio y otras cosas. Déjeme decirle que el mejor ejemplo de eso no es el mundo. El mundo puede hablar muchas cosas. El mejor ejemplo de eso es Cristo. Cristo, con la explicación que le dio a Pedro, le aseguró que no debía pagar nada. Le aseguró quién era, qué le correspondía. Pero sin embargo se sometió con humildad ante ellos. Se sometió a las autoridades sin pasar por alto a Dios. Yo me pregunto hoy día, ¿habrá algún rey en esta tierra y especialmente en los tiempos de Cristo, incluso anterior a Él, que pudiera responder así? Todos sabemos cómo actúa el hombre cuando tiene un poco de poder, ¿no es cierto? Tan solo un poquito de poder. Se han hecho chistes en Chile, ¿no es cierto?, con los chalecos amarillos. Le pones un chaleco amarillo a alguien y el poder que tiene. Se olvidan rápidamente la humildad. Y lo vemos a diario en este mundo y en Chile. Hemos sido testigos de numerosos escándalos en Chile, cuando la gente ocupa su lugar de eminencia para abusar de estas cosas. Y lejos de actuar con humildad, actúan con soberbia. Incluso cuando violan la ley. El pagar el tributo, a pesar de no estar obligado a hacerlo, por su condición de rey y Mesías y Señor de todos, es parte de algo muy importante. Es parte de su voluntaria humillación en favor nuestro. Ese es el fondo del tema. El Señor se humilló por nosotros. Hay versículos notables en la Biblia que hablan de esto, pero hay un versículo en 2 Corintios 8 que llama poderosamente la atención y aparece por ahí.
A mí en lo personal me conmueve porque es un versículo muy potente. A lo mejor no le damos la importancia que tiene, pero muestra en su plenitud todo lo que es Cristo. Que está, como dije en 2 Corintios 8, y es el 9. Es muy similar a otros, pero pasa desapercibido, le voy a decir. Porque ya conocéis las gracias de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, y póngale usted eso, que por amor a mí, se hizo pobre siendo rico, para que tú, con su pobreza, fueseis enriquecido. Es tremendo el versículo. El versículo es tremendo, uno no le da la importancia, incluso no lo alcanza a digerir, no lo alcanza a entender en su plenitud. Detalla muy bien lo que es Cristo, lo que hizo por nosotros. Vemos su amor, su humildad completa. A veces no podemos pedir más. Y no tome la palabra rico como cosas como posesiones solamente, materiales o físicas. Muchas veces medimos la riqueza solamente por eso, por las cosas materiales. Pero el Señor era rico en muchas cosas. Era rico en todo, en poder, en posesiones, en sabiduría, en amor, en grandeza. Pocas declaraciones sobrepasan lo que significa este versículo. Es una sublime descripción de Cristo. Y es una sublime descripción de lo que hizo por mí. Es tremendo este versículo. La palabra gracia se emplea de muchas formas en el Nuevo Testamento. Aquí habla, porque ya conocéis las gracias. Pero aquí está hablando de la generosidad del Señor Jesucristo. Habla de esa tremenda generosidad al dejar todo. Es tan generoso que dejó todo lo que poseía por nuestra causa. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos eternamente enriquecidos, podemos decir, con su sacrificio. Si eso no es humildad, ¿qué me pregunto yo qué es? ¿Qué es entonces? Somos ricos en esperanza, ricos en salvación. Somos ricos en eternidad. Somos ricos en comunión. Todo eso es gracias a la humillación de Cristo. A nosotros muchas veces se nos pide dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, algo de vestido a lo mejor, o alimento. Déjeme decirle que Él dio su vida por nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Sin duda hay que aprender mucho de esta humildad de Cristo. Para mí, en lo personal, se torna incomprensible, algo que no puedo lograr a ver en su real dimensión. No tengo palabras para describir qué hizo Cristo por nosotros. Dejar el esplendor de su trono para venir a ver la inmundicia nuestra. Vuelvo a recalcar, para mí es incomprensible. Tanto era su pobreza que mandó a pescar a Pedro para poder pagar el tributo. Muchas veces reclamamos, cuando reclame y piense en esa palabra, por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Tengo algo que reclamar? Sin duda nada. Debería ser suficiente, engloba toda nuestra vida. Ese versículo habla mucho más de lo que yo he dicho, habla de la eternidad del Señor. Vuelvo a repetir, el mundo o nosotros mismos hablamos de humildad, pero cuando veo a Cristo es difícil comparar nuestra limitada humildad, y no sé si es humildad, con la completa y perfecta humildad de Cristo. Creo que esa palabra está completa solamente en Cristo. Algunos hablan de humildad, esa palabra no está completa en nadie, solamente en Cristo. Queremos ver qué es lo que es humildad, eso es humildad. Y a veces nosotros deberíamos tomar algo de esa humildad para hablarle al mundo. Lo tenemos todo, conocemos todo, pero de repente hay que ser humilde hasta para hablar del Señor, para expresarlo, porque no hemos ganado nada, todo se nos ha dado. Soy salvo no por mí, por Cristo. Comprendemos las cosas que el Señor nos dice a través de su palabra, no porque sea inteligente, porque Él abrió la luz, abrió mi corazón para poderlas comprender. Es que yo amo al Señor, lo amo porque Él me amó primero. Sin duda, hay que tener mucha humildad para comprender estas verdades y para hablarlo a otros, para llevarlas a otros. Cuando uno comprende las verdades de Cristo, debería haber en nosotros un real gozo
para darnos al Señor. Yo comprendo esas cosas ya, me entrego al Señor. Debería estar a diario en nuestra entrega. ¿Qué puedo dar por el Señor? A ver, ¿qué dio Él por mí? ¿Cuánto entrego debería ser mi reflexión diaria? ¿Cuánto entrego? Y a menudo uno se cuestiona, ¿cuánto entrego? Lo que me sobra a lo mejor. Y el Señor nos ayuda a entender qué significa esa generosidad del Señor. ¿Qué significa esa gracia? ¿Qué significa que se haya hecho pobre por nosotros? Y el mejor argumento para entenderlo es este y otros versículos. Y que no es el único que se halla en la Biblia, no es el único. Filipenses 2, 7 al 8 es tremendo también. No lo voy a leer porque yo creo que basta con este versículo de 2 Corintios 8, 9. Pero también es una magnífica descripción de la humildad de nuestro Señor. Se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para subir a la cruz. ¿Para qué? Para morir por mí. Eso es humildad. Vuelvo a repetir 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, que humilló, dejó todo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tómenle el peso pasa desapercibido el pasaje, pero tómenle el peso a lo que está diciendo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Ciertamente la conozco. Sí, la conocemos. Conocemos la gracia, somos salvos. Pero también pidamos al Señor que nos ayude a comprender. Porque si un creyente no conoce al menos algo de la profundidad de la humillación de Cristo, a nuestro favor, a mi favor, si no la entiende, no la comprende en su real dimensión, créame que será muy difícil madurar en nuestro quehacer cristiano. Será muy difícil progresar. ¿Y sabe que será más difícil? Hablar de Cristo. Si no entendemos esas cosas, nunca vamos a hablar de Cristo. Cristo en lo personal a mí no me deja nunca de sorprender. Creo que hasta el último aliento de mi vida no me dejará de sorprender. Me sorprende, siempre he dicho desde aquí, desde el púlpito, me sorprende esa escena en la cruz sufriendo todo por mí. Insulto, blasfemia, golpes, risas. Yo creo que cualquier hombre con menos poder que Cristo no hubiera aguantado eso. No habría permitido jamás eso. Y solo lo logro comprender cuando entiendo el amor de Cristo a mi favor. Y doy gracias que el Señor, siempre he dicho desde aquí, y lo vuelvo a decir, doy gracias que no se bajó de la cruz. Creo que son cosas sabidas por nosotros. Yo sé que las entendemos, pero es bueno recordar y reconocer también. Conocer, meditar bien en profundidad en estas maravillas del Salvador. Porque eso nos debe llevar a producir a nosotros un tremendo agradecimiento. Y a medida que conocemos más al Señor, más agradecimiento hay. Más podemos hablar de Él. Más podemos hablar de lo que nos ha entregado y lo que quiere para el mundo. Cuando uno conoce esa gracia, dice, uy, ahora comprendo el himno de John Newton, Sublime Gracia. ¿Quién más que él lo puede comprender? Si uno conoce la historia de su vida, dice, se vendió al mismo como esclavo. Comía migajas que caían de la mesa de otros esclavos. Y canta este himno, Sublime Gracia, porque lo entendió, lo comprendió. Y cuando lo escuchamos, nosotros también hemos entendido. No es que la gracia de Él sea diferente, es la misma gracia para nosotros. Él vivió una vida diferente a la nuestra, más traumática a lo mejor, pero gozamos de la misma gracia. Cristo rechazó todos sus derechos que le pertenecían, se sometió a las autoridades humildemente y pagó su tributo. Pero en este milagro vemos otras cosas. Vemos la soberanía de Cristo. Y el milagro en sí es bastante interesante. Nos muestra una serie de característicos o atributos de Cristo.
que en el fondo son atributos de Dios. Si el Señor está diciendo eso, soy el rey. Soy el rey, soy Dios. Nos muestra que nadie está sobre Él. No hay nada que no sepa o con lo que no pueda hacer. Lo demuestra incluso al anticiparse a las preguntas de Pedro cuando entró en la casa. Nos demuestra que todo lo sabe, incluso lo que Pedro había contestado. Porque es muy raro lo que Pedro contesta. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: ¿y vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Literalmente Pedro mintió. Y Cristo lo sabía. De ahí nacen esas preguntas y respuestas. También le demuestra a Pedro quién es en toda su grandeza. Y le demuestra al mundo su realeza. Y el medio de pago es bien interesante que ocupó para cancelar este tributo. Es realmente asombroso y constituye una muestra de su gran poder, de su soberano poder. ¿Cómo sabía? El Señor le dice a Pedro: ve al mar, en este caso el mar de Galilea. Es una orden imperativa, es una orden, una exigencia, era una orden urgente. Así nota el relato del verbo. No podía rehusarse. La segunda orden dada a Pedro es echar un anzuelo. Esto es bien interesante también porque Pedro no estaba acostumbrado a pescar con anzuelo. Su pesca era de arrastre. Su pesca era con red. Pero sin embargo el Señor le dice: echa el anzuelo. Le dice que solo necesita un anzuelo, no red. Echa el anzuelo. A veces hablamos de Pedro como el impetuoso, el que cortó la oreja a Malco allí en el huerto de los olivos, o el que muchas veces quiso impedir que Cristo llegara a la cruz. Incluso discutió algunas órdenes de Cristo, pero sin embargo aquí lo vemos sin dudar y aceptó las órdenes del Señor. Otra orden: el primer pez que saques, literalmente es el primer que surja. Tómalo y ábrele la boca y harás un estatero. Un estatero equivalía a un ciclo, a 4 dracmas. ¿Ya? 2 dracmas por cada uno. Lo que equivalía al pago del impuesto por Pedro y por él. El Señor pagó también el impuesto de Pedro. Pagó el impuesto del apóstol. Y más tarde en la cruz, Cristo pagaría con su sangre por la vida de Pedro. Qué interesante esto. ¿Por qué uno dice, por qué están aquí las cosas? Qué interesante. Todo lo que hacemos según la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios tiene un buen resultado. No espere buenos resultados cuando usted se salta a la voluntad del Señor. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. En su boca estará la moneda. Tan simple como eso. Cristo nos demuestra que todo está bajo su poder, incluso las criaturas más alejadas de nosotros. ¿Cuáles son las más alejadas? Los que están en el mar y los que están en el cielo. Las aves y los peces son los más alejados de nosotros. Todo está a su orden, todo está bajo sus pies. Al único ser que le dio razón, inteligencia, resulta ser el más porfiado, ¿no es cierto? Resulta ser el más porfiado. Y el que menos hace de su voluntad, pero él no deja de estar en control. Él no deja de estar en control. En defensa del gran y admirado apóstol Pedro, debe decir que su fe fue muy superior a la que a lo mejor nos demostraríamos nosotros. Por lo menos la mía. ¿Qué hubieras hecho si Cristo te da esa orden? ¿Qué hubieras hecho si Cristo te da esa orden? No me conteste que iría, ni me conteste a mí. Porque lo más seguro, a lo mejor lo hubiéramos hecho. Es fácil decirlo y leerlo. Sí, voy para allá. A lo mejor yo no iría. A lo mejor pensaría, es más fácil recaudar el dinero que ir a pescar. Me voy a dar el trabajo de ir a pescar. Yo pensaría. Pero lo admirable de Pedro, cómo confió.
cumplió las órdenes, tal como el Señor lo ordenó. Además, entendamos que Pedro no era un simple pescador, era más que un pescador. Él tenía una empresa. Así que 4.500 pesos no hubieran faltado. Pero sin embargo fue. Esto nos enseña que el Señor hará su parte, pero también nosotros debemos hacer la nuestra. Debemos ser diligentes con el cargo que el Señor nos ha dado en su obra. ¿Y a qué le ha dado cargo? Todos tenemos ese cargo. Desde que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. A veces pensamos que otros tienen, no, que lo haga otro es más importante. Él tiene un cargo, tiene un título, no sé, es más importante en la iglesia, pero todos tenemos un cargo. Y bien lo dice 1 Pedro 2:9, y lo voy a leer porque nos encanta ese versículo, pero nos encanta hasta cierta parte. Mas vosotros sois linaje escogido, claro que sí, Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchas veces se canta, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice después. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Pastores solamente? ¿Ancianos solamente? ¿Encargados de reunión solamente? ¿Encargados de un ministerio? A veces partimos los versículos cuando nos gustan o no nos gustan. Pero todos tenemos una responsabilidad. Así como Pedro tuvo que ir al mar y echar el anzuelo, en muchas ocasiones también nosotros tenemos que ir al mar y echar el anzuelo. Porque si no sería pasar por alto la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces me ha mandado echar el anzuelo y no lo he echado? La soberanía de Dios es y será por sobre todos y todo. Los creyentes debemos comprenderla mejor que los otros. Mejor que el mundo, porque el mundo no la comprende, porque a nosotros se nos ha dado sabiduría para entender. Podemos leer y entender cosas que no pueden hacer los otros, porque el Señor abrió nuestro corazón. A través del Espíritu Santo nos hace entender cosas que otros no pueden entender, cosas tan simples, que yo no podía entender sin el Señor. Él todo lo sabe. A veces de repente esa frase, no, todo lo sabe, no la entendemos en magnitud. Sabía qué pez tenía la moneda, el primer pez. También sabe qué hay en nuestro corazón. Sabe qué pienso, qué tengo anidado. Sabe cada uno de mis dolores. Sabe que el tributo parece un pequeño detalle más en la vida de Cristo, pero usted no es un detalle. Usted no es un detalle en la vida de Cristo. Usted es tan importante para Él que subió a la cruz por usted. Y no solo quiere saber de su vida, Él quiere también que le entreguemos voluntariamente la soberanía completa de nuestra vida. No para su beneficio. Al que se beneficie el Señor, mira lo que le doy. Para nuestro beneficio. Renuncia a su derecho, claro que renuncie, pero no pida al Señor que renuncie a los de Él. A lo que Él le corresponde. Él pagó un gran precio por su vida. Usted le pertenece a Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa. El mayor valor que hay en esta tierra es la sangre de Cristo. No tiene valor. Ni todo el oro del mundo lo podría comprar. Y si aún tiene dudas a quién pertenece, bueno, puede leer Romanos 14, 7 al 9. Yo no lo voy a leer. Pero creemos que todavía somos, que pertenecemos al Señor. Con el milagro no solamente se benefició Cristo, sino que también Pedro. Entonces no limite la soberanía de Dios en su vida. No le ponga candados a su corazón. Dígale al Señor, aquí están las llaves de mi corazón, Señor. Puedes verlo. Y verá los beneficios y bendiciones en su vida. Serán multiplicados largamente. A veces uno no aprecia lo que tiene. Pero ya morir con Cristo. Cuando uno sabe lo que va a pasar después de la muerte. Con Cristo la verdad nunca se deja de aprender y a la vez admirar en lo personal. Es el dueño de todo y aún así es capaz de renunciar por muchas cosas por mí. Renunció a sus derechos, se sometió a la autoridad humildemente para que el mundo pueda escuchar sin estorbo su palabra. Mediante el pago del tributo del templo, el Señor se identificó como el Rey soberano, como el Mesías, como el Señor del templo, más bien el Señor de todo.
Su humildad llena completamente ese concepto. Se humilló para darnos la salvación. Dejó muchas cosas que le correspondían por amor al hombre. Además cumplió con toda la voluntad del Padre, no pasó por alto nada. Él es rico en todo, pero aún así se hizo pobre por mí. Dejó su trono, su poder, dejó sus posesiones, para que nosotros fuéramos eternamente enriquecidos. Cristo lo dejó todo por usted. Renunció, se humilló, a pesar de quién era. La pregunta para nosotros hoy: ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a renunciar y humillarme por Cristo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Que el Señor nos ayude a entender, a comprender sus maravillas, y no solamente a seguir profundizando. ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿Qué debo hacer yo con estas cosas? ¿Cómo debo conducirme? Si Él fue humilde, ¿cómo lo hago yo? Soy soberbio. Padre Celestial, te damos la gracia primero por la lectura, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque estas cosas están ahí para ver tu magnitud, Señor, para ver tu grandeza, para ver tu poder, Señor, para ver lo que has entregado por mí, Señor, y también para arrollarme y agradecer, Señor, eternamente por lo que has hecho, Señor. Has entregado mucho más de lo que yo puedo entregar. Has entregado tu vida por mí, Señor. Háceme entender, agradecer, Señor. Háceme estar gozoso. Háceme entregarme como debo, Señor, no a medias, Señor, sino entero. De mi corazón, Señor, y si hay algún estorbo, sácalo, por favor. Señor, quiero que tu soberanía, no la mía, Señor, gobierne mi vida. Todo lo pido y lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Amén.